Buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el amor de Dios este día domingo tan especial, 14 de febrero, que se celebra a nivel mundial, ¿no es cierto?, el Día del Amor. Y para nosotros no debe ser excluyente este día, porque recuerde lo que Dios es amor. Dios es amor y siempre está con nosotros, ¿ya? En más, en Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Qué revelación más grande decirnos que nos ama tan grandemente, día a día, que nos entrega bendiciones día a día, que su amor es tan grande que pagó por nosotros, hermanos. Así que el día de hoy tiene que ser, pero totalmente exaltado al amor de Dios. De igual manera, les quiero decir que estuve buscando la palabra amor y me salían hartas cosas, pero directamente me voy a ir a lo que es una actitud. Es una acción en la cual tiene que estar completa y unida con la mente, el corazón y el alma. Unidas. Y si lo vemos por la parte cristiana, por la parte espiritual, el amor es a fin que nuestros actos se cumplan a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro espíritu y acciones, las actitudes, reflejen el amor que sentimos por Dios, el amor que sentimos por el prójimo y el amor que sentimos por nosotros. Entonces, si yo lo veo firmemente, todo su día tiene que estar directamente conjugado con el amor de Dios. Y solo por añadidura vendrán las bendiciones. Hermanos, pasamos a unas hermosas alabanzas y que Dios bendiga a nuestros hermanos que las cantan. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, es mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.
eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Vengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti.
eres mi tesoro. Vive mi todo. A ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro. Así como Pablo decía, aunque tenga todo el conocimiento del mundo y no tengo a Jesús, no tengo nada. Ese sentir tenemos que tener nosotros hoy día. Que aunque tengamos toda la riqueza del mundo y no tenemos a Jesús, no tenemos nada todavía. Fuera de ti yo nada deseo, nada deseo. Eres mi anhelo, eres mi anhelo, Jesús. Yo fuera de ti nada deseo. Tú eres mi anhelo, eres mi anhelo, tu Jesús, Jesús. Gracias, hermanos, qué lindas alabanzas. Estuve escuchando también algunas alabanzas que tienen que ver con el amor de Dios y con el amor al prójimo, el amor al que tenemos al lado, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Y dice una canción por ahí que se llama Hasta el fin, dice: no pude sacarte de mi mente, tatuaste tu nombre en mi interior, constante deseo de tenerte a mi lado, amor. Si yo le cambiaría un poquito la palabra, le pondría a mi lado, Dios. Porque en Deuteronomio 6:5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Creo que el amor de Dios salvó mi vida. Y eso es lo que tengo aquí en mi mente, por siempre. Vamos a orar por la palabra, para que esa palabra que llegue a nuestros corazones la atesoremos y sigamos el camino de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pido por esta palabra para que tú llegues a cada corazón, a cada pensamiento, a cada casa que está mirando esta reunión. Que guíes a nuestro pastor, que guíe a tus hermanos por tu camino, para que siempre y en todo momento te tengan a ti por delante. Te lo pido enormemente, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que llene los corazones de todas las personas en este día tan especial. Nos vamos a la palabra que con tanta hermosura nos entrega nuestro pastor. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Marcelo, que desde Quilimarí nos viene la coordinación.
Y qué bueno es cantarle al Señor, escuchar las alabanzas, porque eso nos hace bien, eso nos ayuda. Dios bendiga esta reunión, que cada día vaya en aumento la gracia, la sabiduría, y que este sea un instrumento sólido, firme, contra el diablo, contra la acechanza del diablo. De tal manera que, aunque estamos un tanto limitados, pero la iglesia está libre, la iglesia sigue predicando y la iglesia sigue con este ministerio hermoso. También damos la gracia a nuestro hermano Marco, que nos bendice, y por qué no decirlo también a nuestro hermano Marcelo, que todo ello hacen posible que usted pueda ser bendecido. Y esto podamos hacerlo extensivo hacia nuestros seres queridos, para que escuchen las alabanzas, para que escuchen los testimonios, y también para que escuchen la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al 7, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere va a ser distinto a lo que fue al comienzo. En el comienzo se le dijo al hombre: de este árbol no vas a comer. Y ahora se dice: al que venciere, ya al final, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero hacerle partícipe de una petición de oración por mi hermano Guillermo. Él está en este momento siendo afectado por este virus, dado que él tiene 2 hijos que están justamente trabajando en el área de la salud. Ellos están en la primera línea, y justamente también esto contagió a mi hermano. Yo estaba hablando con él, lo llamo todos los días para orar, yo oro con él, y él me dice que ya todo va a salir, ya está esperando que le den el alta, y yo le pregunté qué síntomas tiene, y él me decía y lo novedoso, que eso me llamó la atención, que él no siente nada en cuanto al gusto. Él puede estar comiendo, pero no tiene el sabor, no. Entonces, y él me dice, por eso es un tanto desagradable comer algo sin saber el gusto que tiene. Y yo le decía: mira, si yo a una taza de té le coloco 15 cucharadas de azúcar, yo no lo voy a sentir. Y es por eso que no estoy comiendo, y eso justamente es lo que me está debilitando, al no alimentarse, porque es desagradable comer algo que no tiene sentido, que no tiene... Pero él dice: me estoy cuidando. Pero lo más importante es que su vida espiritual está bien activa. Ya pronto lo tendremos nosotros ya en el mensaje, en nuestras reuniones. Y él está justamente con sus estudios bíblicos, con sus predicaciones. Pero en estos momentos está pasando por un momento difícil, y por el cual yo pido justamente la oración.
La gracia de Dios es una gracia que viva, es que vive, que es una gracia que es viva y que lucha por sobrevivir y vivir. Esa es la gracia de Dios, es el don inmerecido. Esa es la fuente de nuestra vida. Nosotros vivimos en base a ello. Por eso bástate de mi gracia, porque la gracia de Dios es la que nos sostiene, es la que justamente nos da la vida. Pero también la gracia de Dios es una gracia que puede languidecer. Es una gracia que se puede justamente enfriar. Es una gracia que se puede desviar del origen principal y se debilita. Y pensando justamente en la experiencia que está viviendo mi hermano, yo me fui justamente a este pasaje de la Biblia, porque justamente de eso se trata. Mi hermano teniendo la oportunidad de alimentarse, pero no lo puede hacer porque no tiene sentido. Pero al no alimentarse, esta se va debilitando. Su cuerpo dice que se ha sentido un poquito débil, pero ya él entiende que tiene que alimentarse. Y ahí está justamente mi cuñada que está con él para asistirlo. De tal manera que el pasaje que nosotros tenemos en el día de hoy justamente se trata de eso. De eso se trata la palabra. Éfeso es una iglesia que se nos presenta aquí en la Biblia, muy exitosa en lo laboral. Es una iglesia muy próspera, una iglesia muy trabajadora, una iglesia que era celosa de las cosas de Dios. No toleraba el pecado, no toleraba nada que viniera a causar engaño, que pudiera perjudicar. Es decir, pudiéramos decir, era una iglesia modelo, era una iglesia ideal, pero una iglesia que cometió una gran falta. Y eso trajo posible que vino una queja grande de parte de Dios. ¿Y en qué consistió la falta de la iglesia de Éfeso? Es que por encima de todos los logros, por encima de todo lo que había conseguido, dice que intolerancia hacia los malos, defensores de la verdad os hará libre. Una iglesia realmente poderosa, pero algo había pasado en ella, se había decaído, se había detenido espiritualmente y había retrocedido. Y aquí vemos que necesita ese vigor, necesita esa fuerza. Y aquí es donde yo entiendo a mi hermano, porque tanto usted como yo hemos vivido esa experiencia, cuando usted no tiene ganas de hacer nada, cuando no tiene fuerza, cuando se siente debilitado. Y el vigor de la iglesia justamente está en el amor de Dios. Y ahí se alimenta y ahí nosotros nos motivamos. Cómo Dios nos amó, cómo Dios nos ama. Y también depende mucho de la importancia que nosotros le demos para cuando Él nos perdonó de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Pero esta iglesia, por encima de su labor, había decaído espiritualmente. Y había perdido justamente su primer amor, el amor de Dios. Nosotros vamos a encontrar que los creyentes genuinos, aquel que da frutos dignos de arrepentimiento, aquellos que tienen una confianza en el Señor, y uno puede distinguirlo como unos verdaderos hijos de Dios. Y nosotros inmediatamente nos damos cuenta de aquel que realmente cree en el Señor. El creyente genuino, podemos decir que tiene como segura su salvación. Porque estamos hablando de ese creyente poderoso, ese creyente que es fiel a las cosas del Señor. Y lo decimos de esa manera tan fácil y tan libre de decirle, porque el que está escrito en la palabra, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro 1:5 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir,
tenemos una cobertura de tal manera que por mucho empeño, aquel creyente, estoy hablando del creyente genuino, estoy hablando del creyente que realmente es digno por su testimonio de ser reconocido. Es muy difícil que se pierda. Es muy difícil que se distraiga. ¿Por qué? Porque tiene la cobertura de Dios. Mire lo que dice Juan 10:28. Y yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Todo verdadero creyente jamás perecerá. No viéndolo desde el punto de vista soberbio. Es decir, yo creo en el Señor, así que yo sé que igual me va a salvar, así que hago lo que quiero. No, ese se va a perder. Sino que el creyente genuino, el que es temeroso de Dios, la palabra de Dios lo respalda, que dice que el Señor lo tiene y nada lo va a arrebatar de la mano de Dios. Pero, aunque todo esto es así, es cierto que un creyente realmente genuino, que un creyente verdadero, puede decaer espiritualmente, puede debilitarse, puede verse totalmente empequeñecido, porque la gracia no tiene ese poder, ese mecanismo que pudiera activarse para motivarse y que venga esa fuerza, ese vigor a nuestra vida, no. Sino que cuando nosotros vemos que la gracia empieza a decaer, y cuando vemos que nuestras fuerzas empiezan a decaer, no quiere decir que cae totalmente ni finalmente pierde su vida, sino que pierde el vigor, pierde la fuerza. Y todo eso lo puede justamente conseguir cuando el amor de Dios está con uno. El creyente genuino puede debilitarse, puede retroceder. ¿Por qué? Porque en la Biblia está escrito y tenemos muchos ejemplos que nos hablan referente a eso. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 18, y dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. En el libro de los Salmos, capítulo 31, versículo 10, dice, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Eso es natural, eso va a suceder así. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Salmo 38:10 dice, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Como usted se da cuenta, en la Biblia tenemos muchos casos en que las fuerzas empezaron a decaer, empezó a debilitarse, empezó a retroceder ese vigor que uno tenía en un principio, a consecuencia de que la gracia no tiene ese motivo, ese mecanismo de activarse y de renovarnos y darnos la nueva fuerza, sino que si cuando usted se está debilitando, cuando usted se está deteniendo, es la oportunidad que este mensaje es para que usted se anime. Este mensaje es para que usted, aunque no sepa lo que está haciendo, pero tiene que hacerlo, la oración, la meditación de la palabra de Dios. Y esto es una realidad en la Biblia y nos da aviso de que nos pudiera ocurrir hasta nosotros. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando algunos raíz de amargura o sectores y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, del 12:13 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es justamente este el mensaje que yo quiero compartir con ustedes. Y espero que sea de bendición para usted como para todo aquel
que en este momento está participando de esta reunión, y especialmente para mí, por cierto. ¿Cómo se manifiesta justamente este decaimiento espiritual? Yo con mi hermano, él me podía decir que él sentía que estaba debilitado. Cuando es una persona tan dinámica, cuando es una persona que tiene tanta fuerza, y él decía, estoy un poco débil, un poco sin fuerza. ¿Y cómo se manifiesta este decaimiento espiritual? Se manifiesta de varias maneras. Primero, cuando no hay pasión por las cosas de Dios. El hombre que no tiene pasión por las almas no es digno del Señor. El hombre que tiene esa necesidad en su corazón, lo que se mueve va a querer hablarles de Cristo. Y es justamente el lema que nosotros nos hemos puesto en nuestra iglesia. Que no se termina el día sin antes uno haya hablado de Cristo. Y cuando uno tiene la pasión por las almas, uno no va a tener el temor. Uno no va a tener esa preocupación, ¿cómo lo hago? No se preocupe cómo lo va a hacer, sino que dígale al Señor, Señor, este momento lindo que estoy viviendo, gracias solamente a tu misericordia, te pido que tú me uses conforme sea tu voluntad. Y el Señor va a dar la oportunidad para que usted pueda, con ese dinamismo, con ese vigor, con esa fuerza, hacer extensivo el nombre del Evangelio. Cuando no hay pasión por las cosas de Dios. Primero, cuando no hay deleite de orar, que antes existía en nosotros. Yo sé que a usted le pasará, que no puede orar. No es porque no falten las palabras, si las palabras las tiene. Y usted la entrega, y habla, y usted está sintiendo que esa oración no tiene sentido. No tiene gusto, no tiene sabor. Y se da cuenta que no existe esa manera cuando usted se quebrantaba delante de la presencia del Señor y oraba con ganas y se sentía fortalecido. Esta oración justamente está causando algo totalmente diferente. Pareciera que los cielos estuvieran totalmente con una capa gruesísima de acero en la cual nuestras oraciones chocaran y no tuvieran sentido. Esa es una señal de nuestro decaimiento, cuando no tenemos esa pasión por la oración, ese deleite, ese gozo de estar en la presencia del Señor. Y usted puede estar horas, puede estar un buen tiempo en la presencia del Señor y usted no lo va a notar. Por eso dice, cuando usted ore, que no sean vanas repeticiones, que no hay vida, que no hay vigor, que no hay fuerza en eso. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios y no sentimos que ella nos habla. Cuando escuchamos una predicación y no nos edifica. Cuando queremos estar atentos a la palabra y ya nos aburrimos, ya nos cansamos, no ponemos atención. Y creemos que no hemos decaído porque todavía seguimos escuchando, todavía seguimos orando. Pero justamente hay algo que está sucediendo en nosotros, que nos estamos decayendo. Cuando no hay pasión por venir a la iglesia. Hermano, hay un corito muy antiguo, y yo me alimento de esa alabanza porque a mí me bendice, por mí corre sangre pentecostal. De tal manera que yo recuerdo justamente esas alabanzas que dice, y esa alabanza decía, cuando el alma está llena de amor, es muy fácil orar durante el día y cantar cuando el alma está llena de amor. Cuando el alma está triste y vacía, es difícil orar durante el día y cantar porque el alma está triste y está vacía. No tenemos deleite en la oración. No nos atraen los mensajes. Queremos escuchar la palabra y pareciera que el mensaje no es para uno. Y nos aburrimos. Contemporáneo a mis padres, había un hombre que Dios le dio un talento. Tocaba precioso la guitarra. Tocaba el piano, todo el tipo de instrumentos. Uno se admiraba. Y además tenía la creación de muchas alabanzas que Dios le dio y Dios le entregó. Y era
y uno joven se recuerda de él, que en los eventos que están de camaradería, de once, cualquier cosa de la iglesia, y él, una servilleta, lo que tenía a mano escribía porque le bajaba la inspiración. Sus alabanzas fueron interpretadas y él se jactaba que sus alabanzas estaban en distintos idiomas. Era un hombre que Dios lo inspiraba. Y yo lo escuché cuando en una expresión él clamaba y él le reclamaba al Señor: Señor, devuélveme la inspiración. Devuélveme, Señor, ese espíritu para justamente hacer esas alabanzas que tú me regalabas. Hermano, porque hacer una canción no es llegar y sentarse ya, yo coloco una canción. No, porque ahí puede salir una canción, pero no tiene la gracia, no tiene la inspiración de Dios. Y él reclamaba y decía: Señor, devuélveme la gracia, devuélveme esa inspiración. Cuando no hay pasión por venir a la iglesia y piensa que la razón es que allí se hace lo mismo, en vez de preguntarse, se enseña con fidelidad la palabra de Dios. Lo que la iglesia necesita más y más es exposición de la palabra. Es que nosotros podamos sentirnos útiles. ¿Yo para qué vengo a la iglesia? Cuando yo sé que el Señor ya me tiene en estima, pero el Señor me dice: yo necesito que tú vayas a la iglesia, porque al lado tuyo, o cerca de ti, o alguien te va a mirar a ti y tú vas a ser motivo de bendición para esa persona, sin que tú digas ninguna cosa. Tu presencia es importante. Y eso es justamente tener pasión por las cosas de Dios. Y cuando se va debilitando, usted no tiene ganas de venir a la iglesia. ¿Qué voy a ir a la iglesia? Si van a predicar siempre lo mismo, van a cantar siempre lo mismo. Mejor lo hago aquí en la casa. Cuando no hay pasión por servir a los hermanos, ayudarles, cuidarles, servirles. Lo interesante es que ese decaimiento puede existir aún en una iglesia donde hay mucho trabajo en el Señor. Y este decaimiento espiritual generalmente se da poco a poco. Se da en medio del uso de la gracia de Dios. Y se da aún usando la oración, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia y luchando en la verdad. Y la pregunta en este momento es: si tú estás escuchando, si tú estás en esta situación, te sientes decaído, te sientes que ya tus oraciones como que no tienen fuerza, y tú tienes palabras, tú tienes conocimiento, tú tienes capacidad, pero esas palabras no salen, esas palabras no tienen efecto, esas palabras no tienen pasión, esa oración no tiene deleite. No me alimento de la palabra. Puedo estar escuchando mensajes, pero no me alimento. No tienen sabor, no tienen gusto en mi vida. Y me siento debilitado. ¿Te sientes en esa situación? ¿Te sientes un tanto debilitado y que estás sin fuerza? Yo en esta mañana quisiera orar para que tú pudieras recobrar esa fuerza. Y así como ese hermano le decía al Señor: Señor, devuélveme la inspiración, para que vengan esas alabanzas, para que sea para el engrandecimiento de tu obra. ¿Quieres tú que venga esa fuerza, esa pasión, esa necesidad del primer amor? Cuando tú recién conociste al Señor, ojalá que hubiésemos tenido reuniones todos los días. Ojalá que las reuniones fueran todo lo extensa que pudiera uno imaginarse. Quiero volver a ese primer amor. La palabra de Dios dice: hay una cosa que tengo contra ti. Y esa es la queja. Esa es la queja. Que has perdido tu primer amor. Pero está la solución. Y la solución está en la cual nos dice: recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda todo lo que Dios hizo en tu vida. Y eso que sea el vigor, eso que sea la inyección que te anime y no te sientas contagiado y pueda ser motivo de bendición para otros. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Es cierto, Señor, que muchas veces nuestras fuerzas decaen. Estamos cansados. Pero seguimos, Señor, amándote con todo nuestro corazón. Seguimos creyendo con toda la fuerza de nuestro corazón. Pero nuestras fuerzas, Señor, han decaído.
Nos sentimos debilitados. Nos sentimos, Señor, totalmente, Señor, débiles. Y te pido, Señor, especialmente por ese hermano, por esa hermana, que en esta oportunidad está participando de esta reunión. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea cubriendo esa necesidad. Y venga ese vigor, venga esa necesidad, y venga esa hambre y sed de justicia que pueda animarlo en el día de hoy. Bendícelo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Hermosísima palabra que nos entregó nuestro pastor el día de hoy. Y recuérdenlo, Dios es amor. No se les olvide jamás. Dios es amor. Recuérdenlo. El día de hoy, ama a tus hermanos, ama al prójimo, ama a tu familia, a tus hijos. Celebra el día como el buen cristiano que eres. Entrega amor todos los días. Porque si tú entregas amor, estás entregando a lo que Dios quiere que hagamos en el mundo. Chao, hermanos, y muchas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes.